Buenos días. Nosotros somos el equipo número 4 del grupo 3A y les presentaremos el tema de la página 58 a la 60, que incluye tóxicos adversos de los fármacos, alergia a los fármacos e interacción. Comenzaremos hablando de las reacciones alérgicas. Para ello tenemos que aclarar el concepto de alergia, la cual se trata de una reacción adversa que ocurre por el sistema inmune y este resultado de la sensibilización previa a un químico en particular o a uno que tiene una estructura similar. Existen 4 tipos de respuestas alérgicas que están mediadas por la intervención del sistema inmune. Estas son las reacciones de tipo 1, conocidas como reacciones anafilácticas, las de tipo 2, reacciones citolíticas, tipo 3, reacciones de Artus, y las de tipo 4, conocidas como reacciones de hipersensibilidad retardadas. El primer tipo son las reacciones anafilácticas. Estas son reacciones alérgicas muy graves que pueden comenzar de forma rápida y los síntomas pueden ser potencialmente mortales si no se tratan. Esta anafilaxis está mediada por anticuerpos inmunoglobulinas E. En ella los receptores específicos para anticuerpos Fc de la inmunoglobulina E pueden llegar a unirse a receptores en los mastocitos y los basófilos. Los mastocitos son un tipo de glóbulo blanco en los tejidos conectivos y ayudan al sistema inmunitario. Y los basófilos también son un glóbulo blanco. Estos tienen gránulos con enzimas que se liberan durante las reacciones alérgicas y el asma. Si el fragmento cristalizable de la molécula de anticuerpo se une a un antígeno, que es una sustancia que puede ser reconocida por los receptores del sistema inmunitario, van a liberarse medidores que son la histamina, los leucotrienos y las prostaglandinas, y estos van a ocasionar vasodilatación, edema y una respuesta inflamatoria que viene acompañada con dolor. En los principales órganos blanco en los que van a actuar estas reacciones van a ser durante las alergias alimentarias. Estas se van a presentar en el tracto gastrointestinal. La urticaria y la dermatitis atópica van a ocurrir en la piel. La rinitis y el asma van a presentarse en el sistema respiratorio y el choque anafiláctico en el vascular. Y bueno, estas respuestas ocurren de forma muy rápida después de que se estimule con un antígeno al que el individuo ha sido sensibilizado, y por ello se denominan reacciones de hipersensibilidad inmediata, ya que va a reaccionar de forma muy brusca. En cuanto a las reacciones de tipo 2, reacciones citolíticas, ocurren cuando los anticuerpos que se producen por la respuesta inmune se unen a los antígenos que están presentes en las superficies de las mismas células del paciente. Y estas están mediadas tanto por los anticuerpos inmunoglobulinas G como inmunoglobulinas M, y generalmente son atribuidas a su capacidad para activar el sistema de complemento. En ello, los principales tejidos diana van a ser las células del sistema circulatorio. Por ejemplo, se puede presentar anemia hemolítica que va a estar inducida por la penicilina, la púrpura trombocitopénica por quinidina, que es un antiarrítmico, y la granulocitopenia, que ocurre por la administración de sulfonamida, que son antibióticos sintéticos bacteriostáticos de amplio espectro. Este tipo de reacciones desaparecen después de varios meses, luego de que se elimine el agente supresor que ocasionó la reacción. A continuación, las reacciones de tipo 3, que se denominan reacciones de Artus. En estas se encuentra una reacción necrohemorrágica que ocurre como consecuencia del depósito de inmunocomplejos, es decir, de compuestos moleculares formados por el enlace de un anticuerpo a un antígeno soluble en la pared de los vasos sanguíneos, y esto va a ocasionar una vasculitis con necrosis de la pared vascular y con ello necrosis hemorrágica del tejido. Son mediadas de forma predominante por las inmunoglobulinas G, y en este mecanismo se generan complejos antígeno-anticuerpo que les comentaba, y más adelante fijan el complemento. Estos inmunocomplejos se depositan en el endotelio vascular y ahí va a llevarse a cabo una respuesta inflamatoria destructiva que se conoce como la enfermedad del suero. Durante esta enfermedad pueden presentarse síntomas como erupciones cutáneas por urticaria, artralgia o artritis, linfadenopatía, así como fiebre. Existen numerosos fármacos que pueden causar la enfermedad del suero o reacciones similares a esta.
por ejemplo, numerosos antibióticos que se utilizan comúnmente. Y estas reacciones pueden durar de hasta 6 a 12 días y desaparecen luego que el agente agresor, por ejemplo un fármaco, se elimine. Por su parte, las reacciones de tipo 4 son las reacciones de hipersensibilidad retardadas. En estas reacciones van a actuar los linfocitos T sensibilizados y los macrófagos. Cuando las células sensibilizadas hacen contacto con el antígeno, va a generarse una reacción inflamatoria y esta va a producir linfoquinas y van a llegar al sitio los neutrófilos y macrófagos. Un ejemplo de hipersensibilidad de tipo 4 o reacción retardada ocurre en la dermatitis de contacto, que es ocasionada por el tacto de la hiedra venenosa. A continuación hablaremos de las reacciones idiosincráticas y las contribuciones farmacogenéticas. Primero debemos definir el concepto de idiosincrasia. Esta es la reactividad anormal a un producto químico que es peculiar en un individuo dado. Puede ser de extrema sensibilidad a dosis bajas o extrema insensibilidad a altas dosis de fármacos. Esto quiere decir que es una reacción anormal que puede causar, por ejemplo, efectos contrarios dependiendo de si administra una dosis baja o alta. Un mecanismo común en esto es la unión de un fármaco covalente con proteínas séricas que conduce a la presentación de un apteno extraño y esto da como resultado una respuesta inmunotoxicológica. Un apteno es una sustancia química de pequeño peso molecular que por sí misma no puede inducir la formación de anticuerpos, pero cuando se une a una proteína transportadora, por ejemplo la albúmina, va a estimular una respuesta inmunitaria. Esto quiere decir que puede ocurrir el caso de que un fármaco, cuando se une con una proteína plasmática, pues puede desencadenar una respuesta autoinmune que dañe al organismo. Cabe destacar que muchas de las diferencias que existen entre las respuestas que tienen unas personas hacia un fármaco y otras son debidas a la farmacogenética, ya que esta tiene mucha variabilidad y, por ejemplo, en cierta fracción de hombres de piel negra, que es aproximadamente el 10%, se presenta la anemia hemolítica grave cuando son tratados con primaquina, que se utiliza para la malaria. Y esto se debe a una genética diferente en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa eritrocitaria. Y aquí su genética influye en su respuesta hacia este fármaco. Asimismo, los polimorfismos, que son la presencia de dos o más formas variantes de una secuencia de ADN, que pueden ser diferentes en las poblaciones, influyen, por ejemplo, en el gen NAT2, que a su vez afecta la distribución de la reacción de acetilización, es decir, agregar un grupo acetil a las moléculas, y causa que sea multicompartimental. Y también influye en el aclaramiento de la isoniazida, que es un fármaco antituberculoso activo frente a la Mycobacterium tuberculosis. También puede existir variabilidad genética en los citocromos 12-9 y VKORC1. Y esto puede ocasionar que también exista variabilidad en cuanto a la respuesta anticoagulante a la warfarina. La warfarina se utiliza para la prevención de formación de coágulos de sangre o que estos crezcan más grandes en la sangre o en los vasos sanguíneos, pero su principal efecto secundario es el sangrado. Dos citocromos muy importantes en el hígado, debido a que ayudan a metabolizar un número muy extenso de fármacos, son el citocromo 3A4 y el citocromo 2D6. Y debido a que estos pueden presentar variaciones polimórficas en tan solo un nucleótido, ya con eso pueden afectar a la actividad enzimática y con esto pueden alterar el tiempo de vida media del fármaco, lo que puede hacer que se elimine más rápida o más lentamente. También, como se había comentado en clases pasadas, si se administra un fármaco que es un sustrato de citocromo y este se combina con uno que lo inhibe, esto puede llevar a que exista una toxicidad por una sobredosis del fármaco. Por ejemplo, los componentes que están en el jugo de toronja son inhibidores potentes del citocromo 3A4. Y si se toma un medicamento que tiene que usar ese citocromo, se va a potenciar el daño del fármaco.
Por ello debe conocerse las advertencias que existen entre las interacciones de los fármacos. Interacciones entre fármacos. Factores que pueden contribuir a las interacciones medicamentosas, un fracaso de la terapia y la toxicidad. Pacientes que son comúnmente tratados con más de un fármaco, pacientes que pueden estar usando medicamentos de venta libre, vitaminas y otros suplementos naturales, y pacientes que pueden tener dietas inusuales. Interacción de absorción. Un fármaco puede causar un aumento o una disminución en la absorción de otro fármaco desde el lumen intestinal. La ranitidina, un antagonista de los receptores de histamina H2, aumenta el pH gastrointestinal y puede aumentar la absorción de fármacos básicos como el triazolam. Por el contrario, el secuestrador de ácido biliar, colestiramina, conduce a concentraciones séricas significativamente reducidas de propranolol. Y interacción de la unión de proteínas, pues muchos fármacos como la aspirina, los barbitúricos, la fenitoína, las sulfonamidas, el ácido valproico y la warfarina están altamente ligados a la proteína en el plasma y en el fármaco libre no unido, el que produce los efectos clínicos. Estos fármacos pueden tener una mayor toxicidad en la sobredosis si los sitios de unión a una proteína se saturan en estados fisiológicos que conducen hipoalbuminemia o cuando se desplazan de proteínas del plasma otros fármacos. Interacción del metabolismo. Un fármaco puede influir con frecuencia en el metabolismo de uno o varios fármacos, especialmente cuando están implicados los hipahepáticos. El acetaminofén es transformado parcialmente por CYP2E1 al metabolito tóxico NAPQI. La ingesta de etanol, un potente inductor de CYP2E1, puede conducir a una mayor susceptibilidad a la intoxicación por acetaminofén después de una sobredosis. La buprenorfina es un opioide con actividades de antagonista parcial y antagonista en el receptor, comúnmente utilizado para tratar la adicción a los opioides. El fármaco se une a los receptores opiáceos con la alta afinidad y puede prevenir la euforia por el uso concomitante de fármacos narcóticos de abuso. Acción de la acción terapéutica. La aspirina es un inhibidor de la agregación plaquetaria y la heparina es un anticoagulante. Suministrados juntos pueden aumentar el riesgo de sangramiento. Las sulfonilureas causan hipoglucemia, estimulando la liberación de insulina pancreática, mientras que los fármacos biguanida, por ejemplo la metformina, conducen a una disminución de la producción de glucosa hepática. Y estos fármacos pueden usarse juntos para controlar la hiperglucemia diabética. Tales interacciones de fármacos son aditivas, cuando el efecto combinado de dos fármacos es igual a la suma del efecto de cada agente administrado solo, y sinérgicas, cuando el efecto combinado excede la suma de los efectos de cada fármaco administrado solo. La potenciación de la toxicidad describe la creación de un efecto tóxico de un fármaco debido a la presencia de otro fármaco. El antagonismo es la interferencia de una droga con la acción de otra. El antagonismo funcional, o también llamado fisiológico, se produce cuando dos productos químicos provocan efectos opuestos sobre la misma función fisiológica. El antagonismo químico o inactivación es una reacción entre dos productos químicos para neutralizar sus efectos, como se observa en la terapia de quelación. El antagonismo es la alteración de la disposición de una sustancia, su absorción, biotransformación, distribución o excreción, de manera que menor cantidad del agente llega al órgano diana u órgano de destino o se reduce su presencia en el mismo. El antagonismo en el receptor, que significa receptor, enzima transportador de fármacos, canal iónico, es el bloqueo del efecto de un fármaco por otro que compite en el sitio del receptor. Pruebas descriptivas de toxicidad en animales. Existen dos principios que subyacen a todas estas pruebas realizadas en animales. El primero de ellos es que los efectos
de los productos químicos producidos en los animales, estos se aplican a la toxicidad humana ya que están debidamente calificados. Se debe considerar que los efectos tóxicos en seres humanos por lo regular se encuentran en el mismo rango de concentraciones que en los animales de experimentación. El segundo principio es que se basa en el concepto cuántico de dosis-respuesta. El número de animales utilizados en experimentos con materiales tóxicos por lo regular será pequeño comparado con el tamaño de las poblaciones humanas que se encuentran potencialmente en riesgo. Existe un proceso de prueba en animales debidamente estipulado, el cual es el siguiente. Los productos químicos se encuentran primero en cuanto a la toxicidad mediante la estimulación de la DL50 en 2 especies de animales diferentes por 2 vías de administración. Una de estas vías será la que está prevista para la exposición a los seres humanos. Después de esto se registra el número de animales que mueren en un periodo de 14 días después de una única dosis. Los animales también deben ser examinados para detectar signos de intoxicación, letargo, modificación de la conducta y morbilidad. El producto químico se debe probar de nuevo por exposición repetida durante 90 días al menos. Al final del estudio, los órganos y tejidos del animal que debe ser sacrificado serán examinados por un patólogo para revisar posibles complicaciones en ellos. Los estudios sobre exposición sistemática a menudo se utilizan para determinar el potencial carcinógeno, o sea que produce algún tipo de cáncer, de los productos químicos. Estos estudios generalmente se realizan en ratas y ratones durante su periodo de vida promedio. Otras pruebas se encuentran diseñadas para evaluar la teratogenicidad, o sea, la generación de malformaciones congénitas, o sea, que nacen con ellas, la toxicidad perinatal, postnatal y los efectos sobre la fertilidad. Estos se realizan administrando fármacos a ratas embarazadas y conejos preñados durante el periodo de organogénesis. Los métodos computacionales de sistemas de biología química in silico pueden contribuir pronto a tales estudios. Bueno, yo les voy a hablar sobre la farmacología de seguridad y ensayos clínicos. Menos de un tercio de los medicamentos probados en ensayos clínicos llegan al mercado. La ley federal estadounidense y las consideraciones éticas exigen que el estudio de nuevos fármacos en seres humanos se lleve a cabo de acuerdo con una serie de normas estrictas. Una vez que el fármaco se juzga listo para ser estudiado en seres humanos, una solicitud del nuevo fármaco en investigación debe ser presentada con la Asamblea Médica Mundial. Esto incluye la información sobre la composición y fuente del fármaco, información química y de fabricación, todos los datos de los estudios en animales, planes y protocolos clínicos propuestos, los nombres y credenciales de los médicos que llevarán a cabo los ensayos clínicos y una recopilación de datos claves y relevantes para estudiar el fármaco en humanos puestos a disposición de los investigadores. Los ensayos en seres humanos comienzan solamente después de que se han completado estudios suficientes de la toxicidad aguda y subaguda en animales. Las pruebas de seguridad crónicas en animales, incluidos los estudios de carcinogenidad, suelen realizarse simultáneamente con ensayos clínicos. La acumulación y el análisis de todos los datos necesarios a menudo requieren de 4 a 6 años de pruebas clínicas. En cada una de las 3 fases formales de los ensayos clínicos, los voluntarios deben ser informados del estado de la investigación del fármaco, así como los posibles riesgos, y deben ser autorizados a declinar o a aceptar su participación en el consumo del medicamento. Estos reglamentos se basan en los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki. Bueno, esa es una tabla que muestra las características típicas de las diversas fases de los estudios clínicos requeridos para la comercialización de nuevos fármacos. En la fase número 1, que es en humanos, va de 10 a 100 participantes, usualmente son voluntarios, sanos y algunas veces pacientes con enfermedades avanzadas o poco comunes. Esa etiqueta abierta, seguridad y tolerabilidad, es de 1 a 2 años, se gastan $10 millones estadounidenses y tiene una tasa de éxito del 50%. La fase número 2 es que también todavía primero es ya en pacientes
Va de 50 a 500 participantes. Son pacientes sujetos que reciben medicamentos experimentales. Es aleatorio y controlado, puede ser con un placebo y tiene una eficacia y rango de dosis. Es de 2 a 3 años, se gastan aproximadamente $20 millones estadounidenses y cuenta con una tasa de éxito del 30%. La fase número 3, que son estudios multicéntricos, es a cientos y a miles de participantes. Pacientes sujetos que reciben medicamentos experimentales, es aleatorio y controlado como el anterior, pero puede ser controlado con placebo o no controlado, puede ser ciego. La confirmación de la eficacia en una población más grande va de 3 a 5 años, se gastan de 50 a 100 millones de dólares estadounidenses y cuenta con una tasa de éxito del 25 al 50%. La fase de vigilancia, la de post-comercialización, varios de miles de participantes, pacientes en tratamiento con medicamento aprobado, es de etiqueta abierta, tiene eventos adversos, conformidad e interacciones fármaco-fármaco. Ese no tiene duración física, ni el gasto, ni la tasa de éxito. Bueno, ahora pasamos con la epidemiología de las respuestas adversas a los fármacos y cómo es que los mismos pueden causar intoxicaciones en el organismo. No obstante, debemos saber cómo primeramente se aplica la epidemiología en la farmacología. Bueno, pues esto es a través de estadísticas que nos van a indicar los métodos para tratar una enfermedad, así como el estudio de los beneficios y contraindicaciones que un fármaco pueda tener. Esto en poblaciones humanas, es decir, pues en grandes cantidades de gente. De hecho, para que un fármaco pueda salir a la venta, primero tiene que pasar por ciertas pruebas para saber si es apto o no para el consumo. Ahora, ¿cuáles son las causas de toxicidad? ¿Qué nos puede intoxicar? Bien, para saber una intoxicación, pues se puede dar debido al consumo de un fármaco y puede ser de causa multifactorial, es decir, existen diversos escenarios potenciales para la ocurrencia del envenenamiento. Entonces, las intoxicaciones pueden causarnos graves problemas de salud y el mal uso de los fármacos recetados y las drogas ilícitas son problemas de salud pública. Por lo tanto, pues un médico se va a encargar siempre del cuidado y de la promoción de la salud. En la siguiente tabla, en la tabla 4.2, se nos muestran los escenarios de la ocurrencia del envenenamiento y entre ellas podemos encontrar la toxicidad terapéutica de los fármacos, pues que es de las más comunes cuando ocurre una sobredosis, por ejemplo, exposición exploratoria por niños pequeños, exposición ambiental cuando nosotros, por ejemplo, inhalamos por ejemplo, dióxido de carbono o inhalamos algún químico que nos causa dicha intoxicación. También se puede dar por exposición ocupacional, abuso recreativo, en este caso pues sería de las sustancias ilícitas como el alcohol, el tabaco y las drogas, errores de la prescripción, dispensación o administración de los medicamentos, en este caso que un médico pues pueda cometer una negligencia por administrar mal un medicamento o darle al paciente algo que en realidad no necesita, administración intencional de la autolesión y administración intencional para dañar a otra persona. Estas dos últimas pues tienen más que ver pues intencional de autolesión pues con el suicidio y intencional para dañar a otra persona, por ejemplo cuando estás en un antro y te ponen algo en tu bebida para que pues no, pues para que ocurran cosas malas o te intenten dañar. Ahora, vamos a hablar sobre la incidencia del envenenamiento intencional. En esta se nos indica que la incidencia del envenenamiento no iatrogénico, es decir, que no es causado por un médico, es bimodal, afectando principalmente a los niños en sondeo de 1 a 5 años y ancianos. La sobredosis intencional con fármacos es más común en la adolescencia y durante la edad adulta. Las sustancias implicadas con mayor frecuencia en exposiciones y muertes humanas se presentan en las siguientes tablas. Como podemos observar en la tabla 4.3, se nos muestran las sustancias involucradas con más frecuencia en el envenenamiento humano.
esto a través de porcentajes, siendo pues la sustancia más recurrente pues los analgésicos con un 11.3%, los productos de higiene personal con 7.7%, sustancias de limpieza con el mismo valor, sedantes hipnóticos y antipsicóticos con un 5.9%, antidepresivos con un 4.4%, antihistamínicos con un 4%, entrando también los medicamentos cardiovasculares, cuerpos extraños, juguetes o diversos otros factores, 3.9% y pesticidas con una incidencia del 3.2%. En la tabla 4.4 nos muestran los fármacos asociados con el mayor número de pérdidas humanas, fatales en la intoxicación, en este caso el uso de sedantes hipnóticos, antipsicóticos, pues son las principales causas de intoxicación por fármacos. De ahí le siguen estimulantes y drogas callejeras, medicamentos cardiovasculares, alcoholes, entre otros. No obstante, todas estas malas prácticas se pueden prevenir. La intoxicación se puede prevenir. Entonces, ahora les voy a hablar sobre la prevención de la intoxicación y reducción de los errores en la medicación. En la práctica, lograr una reducción de los errores de una medicación implica un escrutinio en los sistemas involucrados en la prescripción, documentación, transcripción, dispensación, administración y monitorización de una terapia. Es decir, que cuando nosotros como médicos vamos a prescribir un medicamento, primero tiene que pasar por diversas fases. Un médico siempre debe pedir la opinión de otras personas del área de salud, en este caso un enfermero, por ejemplo, para poder prescribir un medicamento y saber que el paciente no va a salir dañado con dicho medicamento y que se le está prescribiendo pues tanto la dosis como el fármaco adecuado, ya que las buenas prácticas de uso de los medicamentos tienen puntos de verificación obligatoria. Y por último, pero no menos importante, les voy a hablar sobre la prevención de intoxicación en el hogar. Nosotros estamos expuestos a intoxicación en todos los lugares, sin importar si es un centro de salud, si estás en la calle o si estás incluso en tu casa. Siempre puedes presentar una intoxicación, siempre existe ese riesgo. Por ejemplo, una intoxicación por gas es algo que puede ocurrir en el hogar. Por lo tanto, la exposición a los peligros en el hogar pues tiene estrategias de prevención para pues evitar este tipo de desastres. En este caso existen dos tipos distintos de clasificación, que son las pasivas, que son aquellas que no requieren ningún cambio en el comportamiento por parte del individuo y son las más eficaces, y las activas, que son aquellas que requieren adaptación sostenida para tener éxito. La incidencia de intoxicación en niños ha disminuido notoriamente en las últimas 4 décadas, en gran parte debido al mejoramiento de la seguridad en los envases de los medicamentos, limpiadores de drenaje y otros productos químicos domésticos. Mayor eficacia en la formación y atención médica y el aumento de la conciencia pública acerca de los potenciales venenos pueden ayudarnos a disminuir los niveles de intoxicación pues en las personas. Gracias.